Buenas tardes a todos. Antes que nada, dar las gracias a todos los que le estáis dando siguiendo el canal. Estamos aquí esperando a Mario que se conecte por Zoom. Buenas tardes, Lisichu. Gracias por estar aquí en directo con Mario. Buenas tardes, Kit. Kit 10. Yo oigo doble, ¿no? A ver. Si Mario está por aquí, admitir. Vale. Ya está Mario por aquí. Muy buenas, Mario. ¿Me oyes? Bueno, encantado de tenerte aquí en Twitch. Pues muy bien, aquí admito que un poquito nervioso porque llevo meses estudiando la cábala para poderte hacer esta entrevista. Hombre, si no estudiase un poquito no te podría hacer la entrevista, digo yo. Bueno, te voy a presentar un poquito, supongo que la gente que es nueva ya te conoce porque este Twitch funciona como YouTube, ¿no? O suscribirse, ¿no? Entonces, desde las últimas 8 horas me han seguido, supongo que son todos seguidores tuyos y alumnas tuyos, porque, madre mía, han entrado 10 de golpe. Yo no tengo tanta... Bueno, tengo aquí una pequeña presentación para... Preguntas, no presentación. Aquí, para presentarte a las personas que no te conocen. Y eso es raro. Y eso es raro que no te conozcan, pero vamos, que me lo he preparado bien y las preguntas también. Espero que después de esta entrevista tengamos aquí un grado más de conocimiento de Cábala. Y bueno, pues Mario Sabán es fundador y director de la Escuela Filosofía y Cábala, investigador y profesor de Cábala, especializado en Cábala aplicada a la psicología, doctorados en filosofía, antropología, psicología, historia, teología y matemática aplicada. Y autor de 25 libros, entre ellos, que no los voy a nombrar todos porque si no estaríamos aquí media hora, el So 32, el Maseber Shit, que es el misterio de la creación, la Cábala, la psicología del misterio judío, la Merkabah, el misterio de los nombres de Dios, Jesús y la Cábala, Talmud Mekubal, el aprendiz de cabalista, entre ellos. Y bueno, muchísimas gracias a... Aquí hay Lisichu, dice, soy alumna de Diplomada de Mario, encantada de conocer el canal. Pues igualmente. Espérate, que a Mario le tenemos aquí. No, perdón, aquí. Vale, aquí no. Lo pondremos aquí en vídeos y le veréis en grande. Oye, el mensajero es él, no soy yo. Yo suelo hacer directos todas las semanas hablando un poquito de espiritualidad y demás, pero hoy quien va a dar los mensajes vas a ser tú. Vale, espérate, voy a poner ya las preguntas. La primera es, ¿cómo nació la cábala? No se me oye. De un país o al nacimiento de un niño, porque es todo un proceso de sabiduría que se va concatenando y que no sabemos tampoco qué influencias tuvo desde otras culturas. Así que, a ver, tenemos algunas pautas, algunas ideas de que indudablemente, por ejemplo, tuvo que haberse desarrollado la Cábala posterior al año 515 a.C.,
Ujú, porque cuando se codifica lo que se llama mal llamado Antiguo Testamento, bueno, en el mundo cristiano lo llaman Antiguo Testamento, nosotros en el mundo judío lo llamamos el Tanaj o la Biblia hebrea. ujú, Cuando se termina de codificar, que no se termina de codificar totalmente, pero la gran mayoría de los libros se codifican con Esdra, el escriba, y esto sucede en el 515 a.C. Es decir, a partir de ahí aparece el libro de Ezequiel, donde en el capítulo 1 habla del misterio de la Merkabah, y aparece, por supuesto, codificado dentro del texto el primer libro de Génesis, el Bereshit, donde aparece el misterio de la creación. Y básicamente la Cábala trata de estos dos misterios, ¿no? Gershom Scholem, el gran investigador de la Cábala, dice claramente que esto es el inicio de la Cábala. Estos dos grandes misterios van a constituir los dos misterios fundamentales. El misterio del carro de fuego, capítulo primero del libro de Ezequiel y capítulo sexto del libro de Isaías, y el capítulo primero, y yo diría el segundo también, pero bueno, sobre todo el primero, el capítulo primero de Génesis, que es el misterio de la creación. Por lo tanto, la Cábala trata de revelar estos dos grandes secretos, con lo cual la datación del inicio de la Cábala tiene que ser posterior al 515 antes de Cristo. Ahora, la Cábala mientras se va desarrollando va tomando diversos aspectos de otras culturas. Por ejemplo, toda la parte astrológica la toma desde la tradición de Babilonia. Y claro, esa tradición es mucho más antigua que la codificación de la Biblia hebrea. Por lo tanto, ahí entran en la cábala elementos que ancestralmente provenían de otra cultura y que se insertan, digamos, dentro de la cultura judía, dentro de la mística judía. Luego tenemos, por ejemplo, el dualismo, el tema del mal, la demonología, que aparece con mucha fuerza por influencia de Persia. Es decir, si nosotros hacemos un análisis, vamos a encontrar, por ejemplo, el diagrama del árbol de la vida ya aparece en el 1800 a.C. en Asiria. madre mía. Estamos hablando de hace 4000 años. Tenemos nosotros un alumno dentro de la maestría que se está por graduar, que está haciendo un trabajo de cuáles son los árboles de la vida más antiguos que se han encontrado, es decir, una arqueología de los árboles de la Biblia que yo estoy intentando ver si él lo puede publicar en forma de libro, porque sería muy interesante tener una investigación que nosotros hasta hoy no conocemos. Y gracias a la investigación de él, yo pude encontrar este dato, que lo encontró él en sus investigaciones. Entonces, si tú me dices, ¿desde cuándo aparece el primer árbol de la vida? Árbol de la vida bajo el diagrama de nuestro árbol, estamos hablando del 1800 a.C. Astrología babilónica, ¿desde cuándo? Y bueno, no sé, 1200, 1300 a.C., prácticamente seguro. Y entra el pueblo de Israel en el 550 a.C. con el exilio de Babilonia. Y luego de la codificación del texto bíblico, los dos grandes misterios. Así que yo te diría que toda la mística hebrea se va desarrollando en la época antigua. Para la época de Jesús, año cero, para llamarlo de alguna manera, año 30, ya la mística hebrea está muy desarrollada, a tal punto que hay muchas enseñanzas del propio Jesús totalmente relacionadas con la mística hebrea. Es decir, que está muy, muy desarrollada. Y otro grupo que lo desarrolló con fuerza fueron los esenios, en Qumran. Entonces, los esenios también ya tenían muchísima cantidad de elementos. Por ejemplo, hay un libro que se llama Los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, donde en esa obra hay elementos apocalípticos, elementos de la mística hebrea también. Es decir, yo te diría que entre el siglo -2 y 2 es donde se desarrolla la mística hebrea que con el nombre de Kabbalah la vamos a conocer en la Edad Media. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos habitualmente, o lo que yo hago, quizás un poco en contra de cierta historiografía, es denominar Cábala a la mística hebrea desde antiguo, cuando el nombre de Cábala aparece en la Edad Media. Pero a mí yo ya entiendo que mística hebrea y Cábala son términos equivalentes. Por lo tanto, para mí, aunque no se hable de Cábala en la Edad Antigua, yo considero que estos místicos, como Rabbi Shimon Bar Yochai, por ejemplo, en el siglo segundo, que es el legendario creador del Zohar, que sabemos que no es el creador del Zohar, pero sí es el legendario creador del texto del Zohar, él se lo denomina Mecubal, se lo denomina cabalista.
aunque te vuelvo a reiterar, el nombre de Cábala aparece en la Edad Media. Por lo tanto, decir cuándo nació la Cábala, yo te diría es imposible, porque se pierde en la oscuridad de los tiempos. Y también hay que tomar en consideración otra cuestión que es importante. La sabiduría de la Cábala se transmite de modo oral Mm, durante muchos siglos, hasta bien entrado el siglo X. Recién en el siglo XI empiezan a aparecer ya muchos manuscritos, muchos escritos en el sur de Francia y en Sefarad, ¿no? En todo lo que es la antigua, bueno, el Al-Ándalus, la antigua España, los reinos cristianos de la época, donde ahí sí ya se empieza realmente a escribir en manuscrito. La imprenta todavía no había llegado, con Gutenberg, que es de fin del siglo XV. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que hasta cierto siglo, que lo podríamos datar del siglo XI aproximadamente, eh, era tradición oral. Por lo tanto, esto también nos trae un problema con respecto a la datación de cualquier idea de la cábala, porque nosotros podemos datar haciendo un análisis textual de cuándo nació el texto, pero no podemos saber cuándo nació la idea. vale. Entonces, en la cábala yo realizo una clase y explico y digo, lo escribió Isaac Luria o lo escribió Abulafia, pero lo que no podemos afirmar es que lo pensaron ellos, porque ellos recibieron tradiciones orales anteriores. Que lo hayan escrito no quiere decir que hayan sido originalmente los autores de este tipo de pensamiento. Por lo tanto, siendo la cábala inicialmente tradición oral, ahora ya es relativamente más escrita que oral, aunque sigue la oralidad, siguen las clases orales, ¿no? Sí, Pero nosotros tenemos la escritura. Te diré que es imposible datar el comienzo de la cábala, porque es un proceso de siglos. vale. Bueno, ya entonces ya su país de procedencia es más difícil todavía. Es imposible, no hay país de procedencia. Sí, podría decirte Israel, que es el país de procedencia, pero es relativo, porque ya te digo, tiene muchas influencias. A ver, la mística hebrea se desarrolla dentro del judaísmo. Sí, Esto es claro. Entonces, ¿de qué país? Y sí, te puedo decir, nació en Israel, pero Israel fue conquistada por Asiria, por Babilonia, por Persia, por Grecia y por Roma. vale. Cada uno, cada uno, fíjate, ¿no? Asiria le dio el árbol de la vida. Babilonia, la astrología. El tema del mal, Persia. La filosofía, Grecia y el derecho, Roma. Por lo tanto, el judaísmo fue tomando los elementos de cada cultura. Cada cultura le dio, digamos, su aporte. Y entonces esto se integró en el marco del judaísmo. Por lo tanto, el judaísmo aparentemente, a pesar del prejuicio cultural o social que puede pasar con el judaísmo de cerrado, históricamente de cerrado nunca tuvo nada. El judaísmo fue muy abierto, porque siempre recibía influencia del exterior. Y claro, la Kabbalah, siendo parte del judaísmo, indudablemente también recibía influencia del exterior. Se me acaba de venir una pregunta que no tengo apuntada con lo que acabas de explicar. Dices que la cábala es el misticismo hebreo. ¿No hay otro tipo de misticismo de otro país que no pueda incluirse dentro de la cábala? A ver, luego nació lo que nosotros llamamos en el siglo XV la Cábala cristiana, donde algunos pensadores cristianos empezaron a utilizar la cábala, pero la cábala es de raíz judía, no, a ver, de raíz judía, vuelvo a reiterarte, con influencias de otras culturas. Exacto. Hay mucha gente que entiende de que la cábala cristiana tiene un fundamento, que tiene una realidad, que ha sido trabajada, y es verdad, en el Renacimiento en Italia, pero de donde los primeros, llamémosle, cabalistas cristianos que tomaron el sistema de la cábala dentro del cristianismo, se enraiza dentro del judaísmo. Por lo tanto, es el judaísmo, lo que podríamos llamar la cábala es la gnosis judía, el esoterismo judío, así como el sufismo es el esoterismo musulmán, el esoterismo islámico. En la Sí. cábala es la mística judía. Lo que pasa es que como toda mística es universal, es decir, el sufismo, todo el mundo puede estudiar y practicar el sufismo sin necesidad de pertenecer a la religión islámica, porque la característica de la mística es la elevación del nivel de conciencia. Por lo tanto, lo que se da hoy, que es una situación sui generis de la historia, pero que esperábamos que suceda esto, es el acercamiento a los secretos de la Kabbalah por parte de toda la humanidad.
lo que estamos viendo es de que los cabalistas han acumulado una cantidad de información que se mantuvo secreta no porque la quisieran mantener secreta, sino porque todavía en esos siglos no había una alfabetización muy alta para comprender esta cantidad, porque si no, entramos en una cuestión conspiranoica, ¿no? Aparecen los conspiranoicos que dicen, no, y esto se mantuvo en secreto porque vaya a saber de información. No, esto se mantuvo en secreto, primero porque no existía la imprenta, seguro porque las ideas eran muy elevadas en un mundo que no había alfabetización. Y hoy que el mundo está más alfabetizado, altamente alfabetizado, donde hay un interés real en cómo funciona el universo y cómo funciona el alma humana, dado la cantidad de siglos que los cabalistas trabajaron estos temas, irrumpe con toda su fuerza un sistema que es lo que el gran cabalista español Eduardo Madirolas denomina el sistema del esoterismo occidental. Es decir, la cábala es el fundamento del esoterismo occidental, de donde después va a derivar la masonería, la teosofía, la antroposofía. Todos, si tú escarbas en casi todos los movimientos, los rosacruces que utilizan el árbol de la vida, si tú escarbas en todos los movimientos esotéricos de Occidente están enraizados en la cábala. Pues sí, bueno, ahí ya me has descartado unas cuantas preguntas. Ah, perdón, no, no quería, no No, era mi intención, no era mi intención que... sí, sí. Leyendo el libro de Keter, que te lo compré en la Feria del Libro de Madrid, estaba leyendo qué diferencia hay entre el árbol de la vida cosmogónico y el árbol de la vida del alma. Bueno, el árbol de la vida es un sistema de concatenación donde en cada universo hay un árbol de la vida que se concatena con otro. Es decir, que de los 5 universos hay 5 árboles de la vida en extensión. Se llama árbol de la vida extendido. Entonces se unen los árboles de la vida, porque hay fractalidades y hay uniones. Todo esto en una entrevista es imposible de explicar. Se explican los cursos de Cábala, porque si no, la gente enloquecerá, los que nos están escuchando. Entonces, ¿qué es el árbol de la vida cosmogónico? El Sí. árbol de la vida cosmogónico explica todos los universos en su conjunto. Es decir, el Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah. Los voy a pasar en castellano para que la gente los pueda entender. El universo del hombre primordial como matriz, el universo de Atzilut, que es el universo de la emanación, el universo de la creación, que es Briah, el universo de la formación, donde se forma el universo dentro del universo de la creación, y finalmente el universo de la materia, el universo de Asia. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en un cuerpo o un alma, una energía interfaz entre el universo de la creación, que es energético, y el universo de Asia, que es material. Por lo tanto, a lo que llamamos árbol de la vida psicológico, tiene por debajo la materia y por encima la energía cósmica. Y lo que llamamos árbol de la vida cosmogónico es la explicación en el árbol de la vida de los 5 universos. Madre mía. Me voy a tener que ver la entrevista 3 o 4 veces para Tranquilo, que tranquilo. se A me ver, quede. Sí, vale. Te quería hacer una pregunta, porque la forma que tengo yo de trabajar los chakras que son de orientales, he descubierto que es muy parecido al del árbol de la vida, porque yo, por ejemplo, trabajo de cada chakra y hay 10 niveles, ¿no? Y luego, estudiándote tus libros y demás, he visto que dentro de cada sefirot hay un árbol de la vida. Digo, esto es muy parecido. bueno, a ver, todas las místicas son diferentes estructuras culturales de la misma alma humana. Es decir, que en realidad, si vas a cualquier cultura, tiene que acercarse de algún modo simbólico al alma humana. Entonces, las culturas, es como, ¿por qué existen pirámides en Bosnia, en Egipto y en México? Porque todas las culturas están interrelacionadas. Entonces, todos tenemos unos símbolos que de alguna forma nos pertenecen a todos. Solamente yo creo que en el campo de lo que sucedió en el judaísmo es que los cabalistas se tomaron muy seriamente este trabajo, sobre todo a nivel intelectual y experiencial, y entonces profundizaron mucho y tenemos mucho material. Es decir,
No sé otras místicas que también deben tener mucho material, pero yo no las conozco. Ujú. Pero lo que sí sé y lo que realmente a mí particularmente me apasiona de la Kabbalah es la infinita cantidad de información. Es decir, no es de una persona sola controlar la información que tiene la Kabbalah. Yo lo he dicho en alguna entrevista en su momento, lo vuelvo a reiterar ahora, pero la información que nosotros tenemos dentro de la Kabbalah es para varias vidas. Una persona normal y una persona no normal tampoco. Es decir, aunque estés 24 horas del día encerrado estudiando la Kabbalah, no puedes llegar, a mi modo de ver, primero que todo porque hay muchos manuscritos que siguen en manuscrito. Por lo tanto, no están publicados en libros, por lo tanto, la única forma de acceder a ellos es a través de las bibliotecas, a través de los archivos de las grandes bibliotecas. Entonces, primera cuestión, hay mucho material que todavía está en documentos, en manuscritos, que eso se tendría que indudablemente publicar. Segundo, no todo el mundo sabe hebreo original, hay gente que sabe inglés, castellano, francés, pero no hebreo. Y entonces hay mucha gente que estudia, pero estudia a partir de los que estudiamos las fuentes directas del hebreo. Es decir, el trabajo, por ejemplo, que yo estoy intentando con la cantidad de libros que yo voy analizando y escribiendo, es al servicio de aquellos que, como no saben hebreo, tengan la posibilidad de acceder a ese tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, estamos ante un reto muy grande que quizás, a ver, si la humanidad en vez de estar gastando en guerras, gastaría el dinero en la elevación del nivel de conciencia, habría grupos financiados para estudiar realmente la Kabbalah y quizás acceder a ese pensamiento en su conjunto. Es decir, yo pienso que si en algún momento de la historia se crean grandes equipos de investigación, donde cada uno tome una línea de investigación, por ejemplo, alguien tome Jaime Vital, alguien tome Luria, alguien tome Abulafia. Fíjate lo que pasa en nuestra escuela, ¿no? No quiero ser autorreferencial, pero me parece que es interesante. Nosotros tenemos más de 100 cursos dentro de la escuela, además de los troncales míos, ¿no? ¿Por qué explico esto? Porque esos 100 cursos es Cábala y sonoterapia, Cábala y yoga, Cábala y astrología, Cábala. Entonces tú, ¿por qué, por qué es tanta la cantidad de cursos de información y no sabes el contenido que hay en los cursos? Es decir, los maestros de cada curso tienen mucho más contenido del que pueden impartir en ese curso, ¿no? Por el motivo de que la cábala es algo nuevo del cual nosotros somos la primera generación que nos estamos enterando. Es decir, hasta hace 20 30 años, todo estaba en manuscrito. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. En los libros de Aria Kaplan, que son libros muy buenos de investigación y de interpretación de grandes libros de la cábala, ¿no? Como el Sefer Yetzirah o el Bajir, nosotros encontramos que Kaplan, cuando vas a la bibliografía, no remite, a ver, remite a libros anteriores en hebreo, pero remite a muchos documentos. A los, por ejemplo, a los libros de Bulafia, por ejemplo, bueno, archivo de Leningrado, archivo de la Biblioteca de París. ¿Por qué? Porque Abulafia en hebreo no es publicado hasta el 2000-2012. Y en la época, en el siglo XX, cuando escribió Kaplan, los textos de Abulafia estaban todos en manuscrito. No había nada publicado, ni en hebreo. Entonces, estamos ante un conocimiento que realmente lo estamos como conociendo ahora, porque en la Edad Media, ¿quién lo conocía? A ver, Luria tenía 10 alumnos y solo 10 lo conocían. Y ese conocimiento no llegaba a las comunidades judías. Es decir, ni las propias comunidades judías tenían conocimiento de la Cábala. Eso estaba cerrado a iniciados místicos que no tenían contacto con sus comunidades, ni les informaban a sus propias comunidades de esto. Es decir, estamos hablando de pocas personas a lo largo de la historia. La primera vez que se abre la Cábala a nivel mundial es en nuestra generación. Interesante, muy interesante. De ahí me da un poco de respeto hacer esta pregunta. Pero ¿crees que la filosofía de la Cábala, no quien lo interpreta, sino la filosofía de la Cábala de estudio, es la verdad más cercana a Dios? No quien la No, interpreta. para nada, no, no, para nada. La verdad más cercana a Dios no tiene que ver con un sistema.
de místico, para nada. La verdad cercana a Dios es lo que siente cada alma en su conexión directa. Vale. Es decir, la cábala es un tipo de instrumento. La cábala es un tipo de instrumento, no es la verdad más cercana a Dios, no. Esa sería una pretensión imposible. Esa es una pretensión de tipo religioso. No es la pretensión espiritual. La pretensión espiritual, que lo más cercano a Dios es nuestra alma, que aumentando el nivel de conciencia. Ahora, si el alma, a través de los instrumentos que la Cábala tiene, puede acercarse más o menos, hay gente que entra en la Cábala y que está bloqueada y que no puede aumentar el nivel de conciencia, y hay gente que eleva. Y hay gente que nunca conoció la Cábala que se eleva en el nivel de conciencia independientemente de la Cábala. La cábala es un instrumento, pero jamás podría yo decir que es un método de mayor cercanía a Dios de ningún modo. Eso depende de la capacidad del alma, del entrenamiento que tenga cada alma. Hay gente que entra en cábala y está bloqueada toda su vida. La cábala mágicamente no te lleva a la divinidad. Hay mucha gente que cree eso, pero para mí está totalmente equivocada. Hay mucha gente que cree que porque va a nombrar un nombre de Dios se va a acercar a Dios. No, no, eso no es así. La intención marca la dirección, dice Cordovero, con lo cual la verdadera cuestión aquí es si el alma entrena, sea en la cábala, sea en el sufismo, sea en la mística cristiana. La cábala es una herramienta más. ¿Por qué me gusta a mí la cábala? Bueno, yo nací en la cultura judía, conozco bien la tradición judía y por lo tanto entiendo que es un instrumento muy poderoso. Tiene la cábala elementos de racionalidad que no sé si otras místicas lo tienen, es decir, que no deja de lado el racionalismo, y a mi modo de ver es muy transpersonal, muy integral, en el sentido de que al tener 10 dimensiones opera prácticamente en toda la realidad. Puede que otra mística haga lo mismo y yo no la conozca. Por lo tanto, yo tengo que ser aquí muy cauto y jamás puedo afirmar de que la cábala me acerca más a Dios. Es el trabajo de cada alma. Y si la alma no hace ese trabajo, por más cábala que conozca, no hay acercamiento a Dios. Gracias por la contestación, porque he estado viendo muchas filosofías y demás, y la primera que noto así profunda, muy profunda, muy profunda a la hora de trabajarse, he notado que es la cábala. Bueno, pero es lo que tú sientes, digamos. Pero te vuelvo a reiterar, en Mongolia, en China, en la India, debe haber, y seguro, culturas diferentes que no sabemos el nivel de profundidad que tienen. Tienen otros caminos. Sí. Para nosotros como occidentales, nos gusta más la cábala porque tiene un armado de concepción, un armado intelectual que nos seduce mucho. Es decir, si yo, digamos, me distancio y digo, ¿qué es lo que me atrae? Porque al final todas las místicas van hacia lo secreto, todas las místicas tienen su metodología. A mí yo creo que lo que sucede con la cábala es que como se desarrolló en el sur de Francia y en España, la cábala es occidental, aunque en su raíz legendaria está en Galilea, porque la Galilea del siglo II habló, pero entre el siglo XI y el siglo XV y durante 4 siglos, las grandes escuelas de cábala estuvieron en Occidente. La cábala, por lo tanto, es occidental, es lo que se llama el exoterismo occidental. Como occidentales, nosotros comprendemos la cábala porque se adapta a nuestro sistema cultural. Y por eso nos seduce tanto, porque conceptualmente es muy potente. Es decir, tiene un armado. Es decir, de repente yo voy al Tíbet y me llevan a meditar en medio de la montaña y como occidental, bueno, puedo sentir, puedo meditar, puedo respirar. Muy bien, la cábala también tiene meditación, tiene respiración, tiene todo. Pero lo que uno encuentra en la cábala, la fascinación, por lo menos que a mí me causa, y quiero ser respetuoso porque no soy representante de nadie, es decir, no quiero generalizar, lo que me causa es el armado intelectual que tiene, me impresiona, porque me satisface no solamente a nivel de experiencia, sino también a nivel de seducción mental. Y como occidentales, la mente para nosotros es un instrumento muy importante. Y por lo tanto, no podemos abandonar que somos occidentales, es decir, nuestra Exactamente. naturaleza. Exacto. Ahora te quiero hacer una pregunta personal, porque desde que conozco la cábala,
lo desconozco totalmente, pero la letra hebrea Shin me remueve mucho por dentro. ¿Me podrías explicar qué significa la letra Shin? Bueno, la letra Shin une al padre y a la madre. Te tendría que hacer un análisis de la relación de tus padres. Primero, ese es un primer análisis. Y segundo, la letra Shin une lo masculino y lo femenino, que en términos simbólicos quiere decir la expansión y la restricción y la oscilación. Y cuando se oscila bien, porque la Shin podríamos decir que marca como la primera oscilación de los opuestos, opuestos, porque no hay opuestos, siempre son complementarios. Sí. La letra Shin marca la primera energía que va y viene de manera bidireccional entre dos opuestos en los laterales, y eso podríamos decir que provoca el nacimiento del Dat, el nacimiento de la conciencia. Por lo tanto, te puede atraer la Shin porque es un portal de entrada de energía y es la aparición de la conciencia. Vale. Pues muchas gracias por la respuesta. Vale. Vale. Una pregunta también, que las personas que me siguen muchísimo la vida de Jesús. Y mi pregunta es, ¿utilizó Jesús la cábala para convertir el agua en vino? Bueno, no lo sé porque el agua en vino es un término totalmente simbólico, ¿no? El agua es Gesed y el vino es Geburá. Convertir el agua en vino es llegar al amor, porque es llegar a Tiferet. Entonces ahí hay todo un símbolo. Yo pienso que hay que mirar más el símbolo que la realidad física, ¿no? Porque también se convirtió agua en sangre una de las plagas de Egipto. Entonces, aquí yo no me quedaría en la cuestión física, me quedaría en la cuestión simbólica. ¿Qué representa el agua? ¿Qué representa el vino? El agua representa Gesed, la misericordia, Sí. pero la misericordia sola se puede desequilibrar y para alcanzar el amor necesita el límite de la Geburá y por lo tanto necesita el vino. Entonces, fíjate que cuando nosotros en el Kiddush, en la bendición del Shabbat a la noche, ¿qué es lo que hacemos? En la santificación del pan y del vino, ¿no? Es decir, que para nosotros es importante. Ahora, cuando vamos a hacer la bendición del vino, que es una bendición muy antigua, está en el texto de la Torá desde la aparición de Melquisedec, rey de Salem con Abraham, ¿no? En ese encuentro que lo datamos del 1800 antes de Cristo. ¿Qué es lo que se le agrega al vino? Se le agrega un poco de agua, porque como el vino representa la Geburá total, el límite total, hay que agregarle agua para agregarle misericordia, para agregarle Gesed. Entonces se le agrega en la mitad de la santificación del vino un poco de agua. Así que fíjate qué curioso que tú digas Jesús convirtió el agua en vino, porque nosotros todos los viernes a la noche, en toda casa de la tradición judía, al vino le agregamos Es agua. agua. Le Qué agregamos casualidad. agua. Y este es un símbolo, ¿no? También. Es símbolo de que no puede haber Geburá total. Con lo cual, el agua es Gesed, misericordia, que no puede ser total, porque tiene que haber vino, tiene que haber Geburá, y cuando hay Geburá, no puede haber Geburá sola, entonces cuando se toma vino, en el acto litúrgico del beber vino, se le tiene que agregar el agua. Esto marcaría como el equilibrio, podríamos llamarlo de Gesed y Geburá. Es curioso que, por ejemplo, hay una herejía en el siglo segundo en el cristianismo, que se llamaron los marcionitas, que bueno, creían en un Dios bueno, un Dios malo, no quiero explicar ahora lo que era el marcionismo, pero ellos la santificación la hacían a través solo del agua y no lo hacían con el vino. ¿Por qué? Porque ellos entendían que era como misericordia total, a donde ellos querían llegar. Y para nosotros en la Cábala es un tipo de desequilibrio, porque sin misericordia total, sin un límite, es un peligro, es un problema. Sí, necesitamos límites, como bien explicas en tus Necesitamos libros. límites. Así es. Sí, sí. Se dice que sabio no hay nadie, solo Dios, pero si llamamos sabio a Dios, lo limitamos. Entonces, ¿qué aprendemos si nadie es sabio? Bueno, en realidad nosotros no llamamos sabio a Dios porque tiene la sabiduría absoluta. Claro que Dios es sabio, pero no lo nombramos sabio porque lo estamos limitando a esa sabiduría absoluta. Por lo tanto, Dios sigue siendo sabio, pero no nombrado por nosotros, sino por su propia naturaleza absoluta. Me ha encantado la respuesta, gracias.
Una pregunta que me acaba de venir y es, ¿tú crees que con todo lo que estamos estudiando Cábala ahora y gente como tú, como Lightman, que estudiáis Cábala muy profunda, sin menospreciar lo que trajeron los cabalistas en el pasado, ¿se puede superar a los cabalistas del pasado? Bueno, yo creo que la cábala siempre se supera a sí misma. Es decir, que la idea sería que realmente, a ver, no sé si el concepto es superación exactamente, porque nosotros nos subimos a los hombros de los sabios. Entonces, yo puedo decir superé a Luria, pero si lo supero 0,5, quizás lo superé por arriba de Luria, pero Luria quizás subió 100. Entonces, claro, yo me subí a los 100 de Luria y superé 0,5. Entonces, claro, si tú me dices superaste a Luria, a ver, pude haber superado a Luria 0,5, pero el que hizo el esfuerzo para subir hasta Luria, Luria, que Sí. hizo un esfuerzo de 100. Entonces, a mi modo de ver, la idea que tiene la Kabbalah y todo maestro de Kabbalah, el sentimiento que quiere es intentar dejar maestros que le superen. Es Claro. decir, para mí, el verdadero maestro de Kabbalah es el que deja una generación que lo pueda superar. Fíjate, ¿no? Nosotros nos acordamos mucho de Isaac Luria, pero no de su maestro, que fue David Ibn Simbra. David Ibn Simbra se lo conoce menos, se lo conoce poco, no se lo nombra tanto, Exacto. pero fue el maestro de Luria. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto de Luria? ¿Cuánto de este maestro tuvo Luria? Exacto. ¿Cuánto de este, no anónimo, porque conocemos quién es, nombre y apellido, pero Luria tomó lo de David Ibn Simbra y lo elevó a una potencia, pero lo elevó porque estaba David Ibn Simbra. Si no, no sé cómo hubiera elevado Luria si no estaba Simbra. Claro. Luego, tenemos Jaime Vital, que Jaime Vital volvió a elevar todavía el listón, pero porque conoció a Cordovero y porque conoció a Luria. O Cordovero, que elevó el listón, pero basado en las enseñanzas de Abulafia. Es decir, en definitiva, la idea es que justamente la Cábala pueda seguir progresando en la medida en que nuevas mentes puedan revelar secretos más profundos que hoy no vemos. La, la realidad no es que los trascendemos teóricamente, es que nosotros vamos profundizando más en la realidad, entrando más en la experiencia, y al adentrarnos más en la experiencia, las nuevas generaciones van a ver cosas que nosotros no hemos visto, porque para nosotros se han ocultado. Entonces, claro, si yo a Exacto. mi bisabuela, que ya en paz descanse, hace 20 años o más murió, le cuento que hoy hay un WhatsApp y que me escriben de China, mi bisabuela dice, no, no, pues esto es una cosa de loco, no puede ser. Claro. Entonces, a lo que vamos es, cada generación tiene como, podríamos decir, como objetivo, siempre superar al anterior, siempre superar al anterior. Para mí, el gran maestro de la cábala es el que crea una generación que le pueda superar. Imagínate que nosotros hoy todavía decimos, y yo estoy de acuerdo con esto, que de Luria para aquí no ha sido superada la cábala. No ha sido superada realmente. Si tú te lo pones a pensar, los grandes cabalistas a partir de Luria se han repetido mucho. Hay pocos que han dado un salto. Por ejemplo, un salto grande lo dio el Bala Sulam, es Sí. decir, Flag. Ashlag dio un salto, pero en la interpretación de Luria, con lo cual Ashlag da un salto, pero es uno en 500 años o en 400 años. Es decir, se necesita mucha más gente dentro de la Cábala porque es un área que cada vez va a crecer más por muchas razones. El primer motivo es que en los próximos siglos estamos dominando la fuerza de la materia y por lo tanto vamos a tener mucho tiempo disponible. Y ese tiempo disponible que vamos a tener los seres humanos por el dominio de la materia y por el alargamiento de nuestra vida, se va a tener que invertir en aumentar el nivel de conciencia, que es algo que lo invirtieron los cabalistas a lo largo de los siglos, pero que por las condiciones materiales de la época no se podía popularizar o no se podía expandir. Entonces, hoy tenemos muchas ventajas. Primero, una cantidad de material de cábala, uno puede tener en su biblioteca algo que ningún cabalista pensó en su momento que iba a tener en su biblioteca. Si una persona puede tener unos 40 50 libros de cábala,
ya supera ampliamente a cualquier cabalista de la antigüedad que tenía manuscrito. Quiere decir que en términos de cantidad es increíble. En términos de cantidad de años de vida, uno puede hoy vivir 90, 100 años, si no lo atropella alguien o se muere en cualquier momento, pero la edad ha avanzado. Quiere decir que, a diferencia de cabalistas que morían con 40, con 50, hoy tenemos la posibilidad de tener 30, 40 años adicionales, si Dios nos da vida, para poder profundizar más. Es más, las generaciones de maestro, alumno, vamos a estar conviviendo todos juntos. Mira, te voy a dar un ejemplo de esto que te estoy explicando. En la presentación del libro de Madrid, el domingo 2 de junio pasado, Sí, que por cierto yo me encontré, tengo... ya tienes el libro, qué fuerte, qué rápido. La presentación del libro en Madrid, yo me encontré con Madirolas, indudablemente lo tengo que considerar como mi maestro en el sentido de que hizo todo un desarrollo de la cábala muchos años antes que yo, o como un Mario Satz, pero bueno, el que estaba ahí era Madirolas en la presentación, y estaba conmigo una alumna que era Cuti Gorira, que es mi coautora en ese libro. Claro, imagínate ahora, hay gente que va a leer el libro de Cuti Gorina, que es alumna mía, y que nos estamos encontrando que estamos conviviendo varias generaciones al mismo tiempo. Y creo que es una oportunidad única de la historia humana lo que está pasando. Porque antes, ¿cómo te comunicabas con un muerto? Solamente por el manuscrito. ¿Qué habrá querido decir Luria? Claro. Ahora tenemos a la gente que está sobreviviendo y le podemos preguntar a estos sabios que están sobreviviendo y tenemos una gran ventaja. Por lo tanto, ventaja tecnológica, ventaja de cantidad de libros, ventaja de cantidad de años. Lo único que tenemos que ordenar es nuestro tiempo, porque perdemos mucho más el tiempo que las generaciones anteriores. Es decir, Sí. tenemos un problema de focalización. Si realmente nosotros, en esta generación, focalizamos realmente nuestras energías en el tiempo, vamos a sacar un gran rédito. Pero creo que nos tenemos que entrenar a una situación que históricamente la humanidad nunca ha vivido. Vale. Voy a profundizar un poquito más en la pregunta, aunque sea introducción, pero es algo que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Quién descubrió los 72 nombres de Dios y por qué ese número y no otro? Es que volvemos al tema de que no hay un descubrimiento, es tradición oral. El problema que tú me planteas en cada pregunta, que es cuándo nació, cuándo se descubrió, Sí. es como una imposibilidad de contestar. Es decir, es lo mismo que me digas quién escribió el Zohar. Bueno, Gershom Scholem dice que Moisés de León, pero puede haber unos manuscritos anteriores que datan de Simón Bar Yochai. Entonces, cuando tú me preguntas esto, claro, a ver, ¿de dónde salen los 72 nombres de Dios? Los 72 nombres de Dios salen de tres versículos del libro de Éxodo, que esos tres versículos hablan de la apertura de las aguas del Mar Rojo. Y dijeron los cabalistas, en la apertura de las aguas del Mar Rojo tiene que haber un secreto. Empezaron a estudiarlos y dijeron, acá hay algo muy raro, porque hay 72 letras en el primer versículo, 72 en el segundo, 72 en el tercero. Y justo los tres se relacionan con la apertura del Mar Rojo, que es uno de los grandes milagros. Los cabalistas llegan a la conclusión que cuando se escriben esos versículos no relatan la apertura del Mar Rojo. Esos versículos son los que abren el Mar Rojo. Así que cuidado. Vale. No estamos aquí con una situación, estamos ante una situación muy particular, para que se entienda. Y los cabalistas dijeron, las energías que se movieron cuando se escribieron esos tres versículos son las que movieron el Mar Rojo, por lo tanto estos tres versículos tienen que tener algún tipo de misterio. Buscan y se encuentran con una situación rara y dicen, hay 72 en el primero, en el segundo y en el tercero, que son versículos 19, 20 y 21 de un capítulo específico de Éxodo. Bueno, lo leen, dice, bueno, pero ahora vamos a tener que aplicarle lo que se llama pensamiento circular, porque el pensamiento circular es el más cercano a cómo opera el universo. ¿Cómo opera el universo? Bueno, Hegel lo dijo en el siglo XIX, pero los cabalistas lo saben de hace siglos. ¿Ok? Tesis, antítesis y síntesis.
Tesis va para un lado, antítesis va para el otro, y síntesis hace la síntesis entre un lado y el otro. Primer versículo de tesis va para un lado, empieza de la letra 1 a la letra 72, luego antítesis de la letra 72 a la 1, y luego nuevamente de la 1 a la 72. Entonces, ¿qué tenemos? En la síntesis al final tenemos 72 nombres de 3 letras cada uno, tomando cada letra de uno de estos versículos del 19, del 20 al 21. Y ahí entonces los cabalistas entendieron que estas eran 72 fuerzas. 72 fuerzas que son fuerzas que tienen que ver con toda la realidad y que por lo tanto, llamadas 72 fuerzas, cuando en la Edad Media o Edad Antigua se denominaban fuerzas, o en hebreo kohot, también se lo llamaba ángeles, que quiere decir desplazamientos de la energía divina. Porque si tú al término ángel en hebreo pones malach, ¿ok? Malach tiene la raíz de melech, que quiere decir rey. Quiere decir que cada uno de estos ángeles es enviado del rey, ¿ok? Que sería un desplazamiento de energía. Dicho esto, tenemos 72 desplazamientos de energía que después los cabalistas entienden que pertenecen a las 6 dimensiones inferiores del árbol multiplicada por 12, que es como se divide el universo de Briá, y se llega a 72. Quiere decir que esa 72 la hicieron compatible y equivalente a la diferencia espacial y energética del universo de Yetzirah. Pero bueno, lo que me estás pidiendo de explicación es un cábala un poquito intermedia, ya, Ya no es profunda. ya no es un tipo de cábala para los que nos están oyendo. Sí, aquí debe haber, esta pregunta la debe hacer una alumna tuya que dice, ¿y qué simboliza abrir el Mar Rojo? Le ha hecho la Bueno, pregunta. a ver, abrir el Mar Rojo simboliza pasar de Yesod a Tiferet, es decir, nosotros el Mar Rojo en el árbol de la vida lo situamos entre Netzach y Yod. Por lo tanto, cuando caminamos de Yesod a Tiferet, Yesod a Tiferet es caminar del yo exterior al yo interior. Es un camino de profundización. Y por lo tanto, el Mar Rojo está representando, ¿eh? Los teólogos cristianos hablaban del bautismo general del pueblo de Israel. Es decir, pero bueno, ahí no tocaron el agua. Así que el bautismo mejor que lo hayan hecho en el Jordán, porque se supone que ahí no tocaron el agua. Pero Sí. bueno, la apertura del Mar Rojo es el paso de un sistema de inmadurez, para decirlo en términos más psicológicos, a un sistema, a un nivel de madurez. Es decir, pasar de la yesod, pasar del qué dirán social, Sí. a qué quiero yo en mi interior realmente sin que la sociedad, sin estar pendiente de lo que diga la sociedad. Es decir, es de un estado de Egipto a un estado de Israel, de un estado de dependencia con el faraón a un estado de independencia del yo. Es decir, eso sería realmente Israel, comunicación directa con la divinidad, un estado de conciencia. Tanto como Egipto es otro estado de conciencia. Entonces, ¿qué, qué quiere decir Mitzrayim? ¿Qué quiere decir Egipto en hebreo? Límites mal situados, para llamarlo de alguna manera, muy restringidos. Porque Mitzrayim en hebreo, la traducción, es como algo estrecho, ¿ok? Sí. Estrecho o angosto, ¿eh? De donde viene la palabra angustia. ¿Eh? Ah, sí. Que está angustiado, está en un camino angosto. Entonces, Mitzrayim es la Yasod, es Egipto, el arquetipo José, que terminó en Egipto, y nosotros tenemos que cruzar el Mar Rojo, tenemos que cruzar la Mem, que cruzar el símbolo del 40 para adquirir la independencia del yo en el nivel de la Tiferet. Que ahí estaríamos hablando del yo interior, ¿no? Pues sí, me ha venido muy bien leer el libro de Keter para entender lo que estabas diciendo porque me ha recordado muchas cosas que se acabas de explicar y Bueno, entenderlo es fácil. te has preparado Sí, bien, sí, sí. Antonio. Sí, sí. A lo mejor no he preparado bien las preguntas, pero para entenderlo sí. Bueno, son las preguntas que estaban predeterminadas en el InSoft, tranquila, no te tenés que poner mal. Sí. Eh, ¿Estudiar el árbol de la vida tiene que ver con las meditaciones de las letras hebreas? Bueno, a ver, las meditaciones en las letras hebreas en general son diferentes al árbol de la vida. El estudio del árbol de la vida tiene que ver más para entender las compensaciones y descompensaciones energéticas.
Es decir, que van por caminos diferentes, aunque en Cábala todo se relaciona. Entonces hay que tener como cuidado de decir diferente en Cábala, porque todo está relacionado con todo. Nosotros meditamos más los nombres de Dios que las letras hebreas. Es decir, que Vale. las letras más importantes para la Cábala son las relacionadas con los nombres de Dios. ¿Se puede meditar sobre las letras hebreas? Claro que sí, porque ahí estás meditando sobre los senderos de energía de las 22 energías básicas. Pero también hay que meditar sobre las sefirot. En definitiva, hay que meditar sobre las 32 fuerzas que han construido la base del universo, que son las 22 letras, los 22 canales y las 10 dimensiones. ¿Y a qué llamamos meditar? Porque no es solamente una meditación por contemplación o visualización. Meditar implica internalizar un tipo de conocimiento. Mira, ahora hemos terminado la cuenta del Homer, que son los 49 días donde estamos trabajando la elevación del nivel de conciencia. Ahora, ¿qué quiere decir meditar el Homer? Meditar el Homer no es hacer Om. Meditar el Homer es entender cada una de estas energías y cómo nosotros ese tipo de energía la podemos aplicar a nuestra vida para elevar nuestro nivel de conciencia y ser mejor persona. Es decir, es lo que se llama el refinamiento del alma. Entonces, no es, a ver, para que quede claro, la Cábala es, a mi modo de ver, aunque tiene una parte, es más mística que mágica. Sí. Y mística implica un esfuerzo personal. Mágica implica mover energías de fuera. Pero mover energías de afuera, que también existen en la cábala, que es la cábala práctica, no tiene sentido si yo no estoy preparado. Porque si yo no estoy preparado y muevo energías de fuera, es decir, si yo no estoy preparado para conducir un auto y lo llevo a 180 kilómetros por hora en la autopista, yo tengo la energía de mover el acelerador y que vaya a 180. El tema es si yo tengo la capacidad de conducir a 180. Porque si yo no sé conducir a 60, menos voy a conducir a 180. Entonces, ¿hay una cábala práctica, una cábala práctica? Sí, pero lo que hay que tener cuidado es que el conductor sepa con qué tipo de energía está operando. Vale, aquí acaban de hacer otra pregunta, ya no es mía, es ¿y qué se asocia a la cábala a la magia? Justamente, es decir, la cábala a la magia se asocia porque hay una parte de la cábala que se llama cábala práctica, donde nosotros podemos mover energías de fuera. Pero vuelvo a reiterarte, mover energías de fuera implica que uno tiene que estar entrenado, porque esas energías no son energías que estamos jugando. A ver, lo que se llama la cábala mágica o cábala práctica es algo muy serio. Si la gente se le toma juego, esto termina muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué es algo serio? Porque estamos moviendo energías en serio. Es decir, cuando alguien envidia a alguien, es algo muy serio, muy peligroso, porque esa energía negativa está operativa. Por ese motivo, hay que saber qué pensamos, qué sentimos, qué hacemos. Tomar conciencia, porque todo trabajo que estamos haciendo para la cábala es teúrgico, es decir, estamos modificando el universo. Hay una paradoja. Nosotros somos parte del universo. Quiere decir que si nosotros modificamos el universo, el universo se modifica a sí mismo. Entonces, esa es la paradoja que no nos entra en la cabeza, porque como nos creemos el centro del universo, Sí, creemos que nosotros modificamos el universo. sí, Nosotros no modificamos el universo. Es el universo que se automodifica a través nuestro, sí, porque formamos parte de él. porque formamos parte del universo. Sí. Entonces, si nosotros formamos parte del universo, el universo está en constante revelación a través de nosotros como instrumentos. Entonces, a veces el ser humano, la raza humana es tan soberbia que dice, hemos, no sé, descubierto algo. No, no has descubierto nada. Es decir, la energía del universo te ha tomado a ti para revelar Eso. esta información. Y nosotros lo llamamos como descubrimiento, como que hemos hecho algo. Pero bueno, en el nivel de conciencia que está la humanidad tampoco se pretende nada, Sí. ¿no? Todavía nos falta. Entonces la gente cree que sigue descubriendo. El ser humano se arroja mucha importancia. Nosotros somos instrumentos cosmogónicos al servicio de un cosmos que necesita revelarse y que nos utiliza a todos nosotros, pero no a todos nosotros, al gato, al perro, a la abeja, al A elefante, es todos. decir, todo lo que nosotros vemos, incluido nosotros,
Y lo que no vemos de otras civilizaciones, cuidado con el asunto, Sí, eso es lo algo que que te no quería vemos de preguntar. otras civilizaciones, todo está al servicio de que se revele información. Por lo tanto, sucede una cosa muy extraña. Cuando alguien a mí me dice, mi vida no tiene sentido, yo no puedo llegar a comprender eso, por supuesto lo puedo llegar a comprender en términos psicológicos, Sí, pero cosmogónicamente no me entra esta idea porque claro. cosmogónicamente si nosotros sabemos que somos imprescindibles para la revelación de información, todos nosotros nos tenemos que ayudar revelando información. Por lo tanto, a mi modo de ver, el día que alcancemos ese nivel de conciencia, no nos vamos a amar por amor al prójimo. Nos vamos a amar porque cada uno de nosotros tiene un tipo de información que el otro no tiene. Es decir, vamos a valorar la información cosmogónica que el otro me trae. Es decir, ahora tenemos un mandamiento del amor que es moral. Lo amo porque la cultura me dice que lo ame, o porque la ley, la Torah me dice que lo ame. Pero cuando elevemos el nivel de conciencia, no es que vamos a amar por la moral o por la ley. Vamos a amar porque en realidad este que estoy amando lo tengo que cuidar, porque es un ente cosmogónico que está dando información para todos. Y por lo tanto, no, por lo tanto, yo al cuidar a mi prójimo, estoy cuidando de que se revele más rápido la información que necesito para alcanzar la rectificación del universo. Sí. Te voy a decir el lema de uno de mis libros que se llama Dios experimentando dentro de Dios. Excelente. Bueno, tú eres un cabalista oculto. Eso me dice David. David Grañá me dice, a ver si estudias Cábala y luego nos enseñas a nosotros. Claro, claro, tú eres un cabalista que no sé qué estás haciendo ahí. Bueno, me falta todavía despertar todavía todo el conocimiento de Cábala. Bueno, bueno, pero vas muy bien, te felicito. Sí. Quería comentarte la pregunta que te he hecho sobre cómo trabajar el libro, o sea, el árbol de la vida y las letras hebreas, viene de parte de mi madre, que se ha visto todos tus vídeos de YouTube. Ay, pobre tu madre. ¿Pero me quiere tu madre? ¿Me quiere? Te admira. Y Ay, claro, gracias. dice, digo, pues me responderá, haz el curso el estudio del árbol de la vida y sabrás cómo se trabaja el árbol de la vida, me dirá, pero vamos, que más o menos me has respondido. Bueno, no sabía que tu madre era una persona así. Le quiero enviar, no, si nos está viendo, Sí, nos le está quiero viendo. enviar muchos saludos, un gran abrazo y gracias por su cariño. Pues sí. A ver si me queda alguna pregunta más. Por cierto, espérate, que he hecho aquí algo. Te quiero dar las gracias porque tuve un amigo en Andorra que se hacía llamar Homer Migens y ahora he comprendido su nombre, por lo que me acabas de contar de la cuenta de Homer, que no Ah, de sabía la lo que cuenta de significaba. Ana. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, La estudiaba verdad, Cábala, digo, supongo que con lo que me has contado, ahora ya sé qué significa Homer. ¿Migens también viene gracias. de la Cábala? ¿Migens? ¿Cómo, perdón? Migens, tal cual. Migens. A mí me suena mucho, pero no sé si estudio Cábala. Dentro de la tradición no está en la Cábala. Nunca, Vale. a ver, me suena de haberlo leído, pero no en la Cábala. Me parece en filosofía, ¿no? Puede ser, Lo, porque lo- él se lo- hacía lo llamar Homer recuerdo más, Migens y lo como... recuerdo más como en filosofía que en la Cábala. En la Cábala, en el ambiente de la Cábala, no recuerdo. Pero Vale. sí recuerdo haber leído este apellido, a no ser que sea de otra persona, No, ¿no? era nombre artístico, Homer Migens, él se llamaba Agustín, Claro, bueno, no recuerdo, no que lo también me conozco. habló muchísimo de Cábala. Gracias a David, Ah, a a Gio, juntarnos. a Homer, hoy te puedo hacer la entrevista, porque sin ellos no hubiese Gracias. conocido la Cábala nunca. Gracias, querido Juan Antonio. Para mí un placer enorme. Sí, Te agradezco de todo corazón esta entrevista. Un abrazo enorme, un saludo muy grande a tu madre y que sí. sigamos avanzando a la luz. Gracias, ¿eh? Un Dice, gran saludo para ti. mi madre está diciendo en el chat, dice, muchas gracias a ti y por toda la enseñanza, un abrazo. Ay, gracias, gracias a tu madre de corazón y gracias a ti por esta hermosa entrevista que la hora se me ha pasado volando. Un abrazo enorme. Igualmente, ya te pasaré el vídeo por correo electrónico el enlace para que lo puedas descargar y lo puedas subir a YouTube. Yo también lo subiré a YouTube y que llegue a más gente. Gracias, Juan. Un abrazo grande. Cuídate. A Gracias. ti de corazón. Gracias, gracias. Bueno, este aquí ya le damos a dar a finalizar ya. Me estoy oyendo doble, ¿eh?
muchísimas gracias a todos por haber estado, no sé ni la audiencia que ha habido porque lo tengo tapado, pero seguramente habéis batido un récord de audiencia, así que muchísimas gracias. Esta entrevista la voy a tener que ver muchas veces porque da muchísima información y sobre todo me ha removido muchísimo porque es algo que con la filosofía de los chakras que estoy estudiando he descubierto que es lo mismo que las Sephiros y ahora voy a trabajar las dos cosas, aunque ya lo he trabajado, pero voy a trabajarlo más para llegar más profundamente. Hay retorno, puede ser que... No sé si puede haber de dónde hay retorno. Sí, 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 sí. Y además cuando me la nombró David Grañá hace muchísimo tiempo, ya me removió y he tenido que esperar 10 años desde que a que alguien me lo explicara. Así que, vamos, que estoy muy contento y muy feliz por haber traído a Mario. Se me olvida decirle que esto es un regalo adelantado a mi cumpleaños, que es mañana. Es un regalazo tener a Mario aquí y vamos, el Zoom sí lo voy a silenciar y lo que voy a hacer es cerrarlo. Ah, sí. Espero que ahora ya no haya retorno. Pues muchísimas gracias a todos. Llevamos ya una hora. Si queréis que sigamos por aquí hablando o lo que queráis. Pero vamos, que estoy muy emocionado, muy feliz por haber contactado directamente con Mario y a seguir viendo la entrevista porque desde el principio hasta el fin unas cuantas veces. Os lo recomiendo porque cuando estás escuchando no puedes dar toda la... ¿Con qué me quedo con la entrevista? Me quedo con la sencillez de Mario, con la coherencia, que es algo que está en el árbol de la vida, la coherencia, y sobre todo la cercanía, porque él es un profesor y un maestro de Cábala, aunque le cuesta admitirlo, muy grande. Sí, y hay que decir que también creo que es la entrevista que reconozco que más nervioso me he puesto porque veo que las preguntas no estaban bien formuladas y, y le costaba a responderme por eso, ¿no? Entonces tengo que prepararme mejor las preguntas para próximas entrevistas y demás, que aquí estamos toda la semana siempre hablando de un tema. Esta vez ha tocado la cábala con Mario Sabán y vamos, que muy feliz, muy feliz. Me quedo con eso, con la cercanía, con la sinceridad y la coherencia. Yo creo que es lo que puede describir esta... Y mucha sabiduría por parte de Mario. Pues no tengo ni idea de cuál es el siguiente tema. Ahora mismo. Voy a abrir el aplicando esto, diseño humano, cómo ayuda a los niños. El de cómo trabaja, el de cómo trabajan los chakras ya lo hicimos, ¿no, Santi? Ahora será cómo trabajar el árbol de la vida. Traeremos a Mario aquí a que nos haga un curso. Pues muchísimas gracias, Lisichu, por... Has participado mucho y eso es muy bueno. Y la verdad es que estoy muy contento por todo. Y a todos los que le habéis dado a seguir para poder seguir la entrevista y demás, muchísimas gracias porque ayudáis a hacer más grande este canal. Que hablamos de... No hay una filosofía clara, el tema es siempre los valores de la vida, que es muy importante. Como veis a mi lado, la sabiduría, la misericordia, la pureza, la resurrección, el amor, la voluntad, la verdad. Estamos aquí todas las semanas aquí hablando de un tema diferente. Y vamos, también hay que decir, antes que cerrar el directo, que este mes estamos sorteando con los suscriptores el libro de Santi, que ahí está, que es el moderador.
y que se llama Las siete conciencias de Aras. Habría que preguntarle si Aras también es en hebreo, que no lo sabemos, que lo viene a Santi ese nombre, ¿no? Y, y la verdad es que no, seguramente le hagamos el sorteo en el siguiente directo, que ya veremos de qué hablamos. También tenemos un grupo de WhatsApp donde se pueden solicitar temas. Aquí también se pueden solicitar temas. Y, y vamos, que estamos aquí, que es una comunidad esto, para la gente nueva lo voy a explicar, donde intentamos ah, ser más conscientes de la conciencia que somos a través de todos los temas que vamos tocando. Yo toco muchísimos temas, lo que más es pues trabajar lo que es la conciencia, ser coherentes y sobre todo hacer, decir, sentir y pensar en el mismo camino, que sea todo coherencia, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo es eso, que somos aquí, tenemos nuestro pequeño mundo para ir despertando conciencia entre todos, porque es muy importante, como ha dicho Mario, que le dediquemos tiempo ahora a despertar conciencia y menos al materialismo y menos al mundo de allá afuera, sino que mejor interiorizar en nosotros, aunque no dejemos de conectar ahí de fuera, claro, tenemos que seguir viviendo, ¿no? Pero vamos, que tenemos que dedicarle más tiempo a despertar conciencia, a tener nuestra vida equilibrada a través de las sefirot, a través de los chakras, como lo trabajéis cada uno, y a seguir trabajando. No sé quién. ¿Tengo que recordar algo más, Santi? Porque entre unas cosas y otras ya a mí se me ha ido la memoria y ya está. Vale. Pues creo que lo vamos a dejar por aquí, para que luego el vídeo en YouTube, bueno, esta parte la dejaremos también. Bueno, a Mario se le recortaremos cuando acabe la entrevista, que dura una hora justo, y en mi canal pondremos todo este trocito también. Así que muchísimas gracias a todos por haber asistido a este directo. Ha sido un placer haber entrevistado a Mario. Hemos adquirido un poquito más de su sabiduría. Y nada, pues es de reconocer, Concha, que me ha costado estar ahí centrado entre... Porque tenía las preguntas en la pantalla esta, pero detrás de la pantalla tenía el OBS con el que hago el directo, ¿no? Y tengo el chat aquí. Y luego en la otra pantalla tenía el Zoom. Así que hoy casi no he visto el chat para nada, ni la gente que hemos sido, que creo que hemos sido unos cuantos. Y nada, he estado preparándome meses para esto. Me he comprado 4 libros de Mario Saban para poder hacer la entrevista y a través de ello pues he podido comprender mejor sus respuestas. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, pues ya la pasaremos por YouTube y si no pues te pasaré el enlace otra vez por aquí. Sí, porque transmite muchísima sabiduría y no miedo, pero respeto sí, porque no sabes cómo hacerle las preguntas por saber qué va a responder, ¿no? Entonces es muy importante estar centrado, ¿no? Entonces está muy centrado en hacerle la entrevista más que en el chat y otras cosas. He estado o pendiente del chat cuando o minimizaba las preguntas, pues había alguna en el chat, que sí que ha habido alguna que otra. Y nada, pues bueno, lo vamos a dejar por aquí. Así que gracias a todos y nos vemos en el próximo directo. Ya diré por el grupo de WhatsApp. eh, Haremos una encuesta en el grupo de WhatsApp y a ver qué sale. Licitud, a ver si nos vemos más por aquí, porque me ha gustado cómo participas en el chat y cómo me has ayudado a hacer también preguntas y demás. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.